¿Qué tal, Leticia Vaquero? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues buenos días, muchas gracias, encantada de saludarte, Manu. Bueno, pues aquí estamos en la trastienda donde repasamos las principales noticias económicas de la semana y, por desgracia, esta semana tenemos que hablar de aranceles que nos afectan directamente a Europa y también a España. Aranceles que ha anunciado Estados Unidos, Donald Trump. Sí, que ¿te acuerdas que la semana pasada precisamente hablábamos de eso y de cómo había ido dándoles plazos ampliados a Canadá y a México, ¿no? Para imponer otros aranceles y eso más adelante, ¿no? Y con tal de que no entrara más fentanilo en los Estados Unidos, decíamos, ojo que esto puede llegar a Europa. Bueno, pues sí, en efecto, Ha llegado. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que Donald Trump, me parece que esta semana lo que ha hecho, es verdad que ha sido anunciar la imposición de aranceles recíprocos, y esto de recíprocos, ese apellido es muy importante porque dicen, claro, la Unión Europea nos está imponiendo aranceles del 20% a nuestros coches americanos, y dice, y nosotros de un 2,5, pues no puede ser, que tú me pones un 20 y un 20, que me pones un 10, un 10, que tenéis un IVA en la Unión Europea que yo no os cobro ese IVA, muy mal, pues ya nos inventaremos algún impuesto adicional, ¿no? Y ahí estamos en esa guerra comercial. Donde yo creo que no afecta demasiado esto de los aranceles recíprocos es un problema que tiene. O sea, fíjate, déjame que te cuente que aunque en España nos estamos quejando del aumento de precios en la cesta de la compra, después de 3 años insufribles, con una inflación desorbitada que hemos estado en los últimos años, en algunos países como Estados Unidos están peor, al menos por el precio de un producto de supermercado. No es por el champú, sino es más bien es por el huevo. El huevo. ¿Qué está pasando con los huevos en Estados Unidos? A ver. Hay crisis, hablamos de la crisis del huevo. No, es una cosa que Oye, cuidado que en trae de Estados cabeza. Unidos el huevo es un alimento básico, entre otras cosas porque los americanos desayunan tortilla todas las mañanas. Tortilla, efectivamente, o huevos revueltos con bacon, o estas cosas que vemos en las series, ¿no? También norteamericanas. Pero fíjate, está habiendo tal crisis que hay escasez de este rico producto en los supermercados. Claro, es un drama por lo que dices, porque los norteamericanos consumen muchísimo huevos, y esta es la crisis que muchos establecimientos han tenido que limitar la compra de los mismos. Solamente se puede adquirir una docena, pero espérate, porque aquí en España pagamos en torno a los 2,5 € la docena. En Estados Unidos hablamos de 7, 8, 10, 15, 20 y hasta $30. ¿$30 por una docena de huevos? Sí. Bueno, ni que fuera eso caviar prácticamente, es impresionante. Sí. Bueno, esto del racionamiento ya lo conocemos en España también. ¿Recuerdas? En marzo de 2022, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los consumidores españoles salimos en tromba a comprar aceite de girasol porque teníamos miedo al desabastecimiento. También a que subieran mucho los precios, ¿no? Porque una cuarta parte de las importaciones de este producto provenían de Ucrania. Así que imagínate, también lo vimos en la pandemia con el papel higiénico o cuando hubo huelga de transportistas en nuestro país. Sabemos lo que es ir a un supermercado y que haya algunas baldas vacías, nada comparado, obviamente, y con todo el respeto del mundo, con lo que vemos en otros países. Imagínate, en Cuba, ¿no? Eso sí que es una verdadera escasez, ¿no? Eso es generalizado. No podemos quejarnos si nos comparamos con ellos, obviamente, pero esto crea pues mucho malestar entre los consumidores, porque claro, cuando cortas el grifo, la gente se vuelve loca. Tú vas al supermercado y no hay huevos. ¿Qué pasa? Que también se están produciendo peleas, pues porque había gente que se estaba llevando más de 2 docenas, que es lo que realmente te permiten, porque cunde el pánico. Entonces, cuando cunde el pánico, la gente compra más de lo que realmente va a consumir. Dios, necesidad de acopio. Peleas en los supermercados, además en Estados Unidos, que en algunos estados, mucho cuidado con eso, que allí en algunos estados te permiten ir armado por la calle, o sea que las peleas se pueden convertir en una tragedia. Y si no coges una barra de pan y agredes a quien sea, o sea, no pasa nada. Bueno, hemos escuchado el testimonio de una influencer española que vive en Miami y que relata en sus redes sociales el problemón que tienen en este momento. Se llama Nuri Calvo. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues ahí está la gripe aviar, que ha matado a más de 22 millones de gallinas ponedoras en los Estados Unidos en esta nueva tanda, porque recordemos que en 2015 ya hubo otra gripe aviar expansiva en Estados Unidos, ¿no? Representa el 6%, estos 22 millones de gallinas sacrificadas, de todo el parque productor en ese país, pero es que además cada granja nos dicen que tardará mucho en retomar su actividad, en torno al 1,5 años. Y esto es algo que afecta solamente a aquel país porque no importan huevos para consumo directos de la Unión Europea, ¿no? Deja importarlos, pero para productos hechos a base de huevos. O sea, no es difícil encontrar huevos españoles para consumo directo en los Estados Unidos. Pero además hay que sumarle el arancel de casi 3 céntimos por docena, así que no hay tantas operaciones comerciales tampoco que nos puedan interesar a nosotros. También te digo que en el país
país gobernado por Donald Trump, cada día hay menos interés por el huevo de gallina criada en jaula, que es el mayoritario que tenemos en Europa. Así que bueno, a nosotros tampoco, por otro lado, tampoco nos interesa comprar a los americanos sus huevos, porque dicen que su política de control de la salmonela es menos estricta que la nuestra. Pero bueno, según los expertos, dicen que esto es un virus muy contagioso, que las traen las aves silvestres a través de sus excrementos, y si el excremento cae directamente en la granja, pues la has liado, porque comienza el contagio masivo y tienen que empezar a sacrificar a todas las gallinas. Y el problema no solamente ha llegado para los consumidores directos de los supermercados, sino también en las panaderías, en los bares, donde sirven bollería, ¿no? En las cafeterías, restaurantes, en cadenas de comida, que en algunos sitios están empezando a aplicar incluso también recargos de hasta 50 centavos de dólar por cada huevo que sirven a sus clientes. Así quieren compensar los costes. Y algo importante, tú fíjate, ¿por qué se expande tanto en los Estados Unidos? Pues porque, claro, son granjas gigantes. Enormes. O sea, tienen una concentración de más de 1 millón de gallinas en el mismo recinto. Por tanto, esto va a toda velocidad. Es una epidemia en las granjas. Madre mía, qué interesante este tema. Por cierto, que es un poco absurdo que no permitan importar huevos procedentes de otros países. Eso permitiría, lógicamente, suplir la falta de producción de huevos en Estados Unidos. Pero bueno, son cosas... ¿Sabes lo que dicen en redes sociales, Manu? Que es un poco curioso, porque fíjate, con estas restricciones al comercio con México, por ejemplo, claro, ¿no? Por el tema del fentanilo, en redes sociales hay muchos comentarios de gente diciendo que los van a importar, pero de manera fraudulenta. O sea, un mercado negro de huevos que entra por va a haber México. tráfico ilegal de huevos, en fin, lo que tienen las regulaciones. Volvemos a nuestro país porque... hay ya subida del salario mínimo, subida del salario mínimo interprofesional, pero sobre todo polémica sobre el tema de pago de impuestos o no sobre el salario mínimo dentro del gobierno. Hemos pasado de 1.134 euros mensuales en 14 pagas a 1.184, es lo que se aprueba en Consejo de Ministros esta semana. 2,5 millones de españoles cobran el salario mínimo en nuestro país, pero ¿qué pasa? Que el 20% de ellos van a tener que, es decir, unos 500.000, van a tener que empezar a pagar impuestos por primera vez en nuestro país, y de esa subida de 50 euros mensuales, pues la mitad se lo va a llevar Hacienda. Y aquí es donde se ha montado el lío monumental, porque hasta ahora los contribuyentes que perciben menos de 15.800 euros al año están exentos de retenciones, y es una cifra que correspondía al salario mínimo hasta el 24, sobre la cual es donde se ha abierto esa fractura entre los aliados del gobierno de coalición, PSOE y Sumar. El Ministerio de Hacienda quiere mantener ese límite, es decir, no quiere subirlo un poco más acorde con el SMI para que la gente tenga al final que pagar. Los empresarios denuncian que la subida del salario les va a costar unos 2.000 euros por trabajador, así lo han defendido también los sindicatos. Claro, a ellos no les va a costar un duro, pero a los sindicatos no les gusta que tengan que empezar a pagar impuestos las personas que menos cobran en nuestro país. Vamos a escuchar lo que han dicho tanto Antonio Garamendi de la COE como Pepe Álvarez de UGT. Yo prefiero que la gente tenga el dinero en el bolsillo, evidentemente, no puede ser de otra manera. Pero creo que puedo pedir que nos digan primero cuánto es lo que Hacienda perdería, porque ese es un dinero que está ahí. Bajar impuestos, en general, no. Ahora, el salario mínimo interprofesional, que en su momento, el último acuerdo que firmamos, conseguimos que efectivamente no cotizara, hoy está plenamente vigente. Y por tanto, el salario mínimo interprofesional no debe de cotizar hoy. Hoy, esto es muy importante. Hoy, veremos mañana. Eso es, claro, porque él es el mayor defensor del pago de impuestos, ¿no? Hombre, y cuanto más paguemos, mejor. ¿Por qué será? ¿Será porque los sindicatos viven de los impuestos ajenos? Ah, no lo sé, eso son cosas que tú te malicias, ¿verdad? Puede ser. Pero bueno, ahora dice que no procede. Otra cosa es que el salario mínimo en un futuro empiece a alcanzar niveles, dijo Pepe Álvarez, como el de Francia o el de Alemania, en torno a los 1.500 euros. Dice, entonces ahí ya sí que podrían empezar a tributar, ¿no? Bueno, todavía hay dudas sobre si tendrán que presentar la declaración de la renta. Esto no está claro, a pesar de que desde comisiones obreras lo ven bien. Dicen que, por ejemplo, esto también lo tienen que presentar, ¿te acuerdas? Las personas que reciben el ingreso mínimo vital desde el año pasado estaban obligadas ya a presentar la declaración de la renta, ¿no? También lo ven bien, ¿quiénes? Los técnicos de Hacienda, obviamente, que también en un informe a María Jesús Montero explicaron de la importancia de que también presenten la declaración de renta. Eso es un mayor control, ¿no? Para todos los contribuyentes, independientemente de lo que ganen o lo que ingresen cada uno de ellos. Así que la ministra de Hacienda tiene más presión que nunca. Ni a la derecha
del PSOE, ni a la izquierda, ni empresarios, ni sindicatos. O sea, nadie quiere que empiecen a tributar el IRPF. No sabemos a qué responde este empeño de María Jesús Montero, sobre todo cuando la recaudación por el IRPF se ha disparado un 57% desde que Pedro Sánchez gobierna. Cuidado, hablamos de 130.000 millones. 57%, 130.000 millones de euros a través de subidas fiscales y sobre todo la no deflactación del IRPF, que significa subir los impuestos por la puerta de atrás, evitando acomodar el impuesto a la subida de precios, a la inflación. Es brutal. Es brutal. Pero ahí también que hacemos una pequeña parada en la polémica política, el espectáculo que se produjo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el martes, donde vimos claramente que PSOE y Sumar piensan diferentes, pero claro, ambas partes querían llevarse el mérito del aumento de 50 euros, ¿no? Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, dejó claro que se había enterado por la prensa de que los que menos ganan iban a tener que empezar a tributar el IRPF. Eso crea un clima de desconfianza en el seno del Ejecutivo. Pero es que la parte socialista, y aquí es donde entra el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que suele ser bastante protocolario, que no le gusta ese cuerpo a cuerpo, ¿no? Valga la redundancia, igual que su apellido, con otros ministros del Consejo. Pero él, desde Polonia, donde quizá fue a hablar algo relacionado con la empresa Talgo y esas negociaciones, desde ahí también le dijo a Yolanda Díaz que ella mentía, que cómo que te habías enterado en el Consejo de Ministros. Escuchamos a ambos. Y precisamente la propuesta del informe de expertos lo que nos dice es que hay que ir al 60% del salario medio, pero siempre nos olvidamos el último adjetivo, la última parte, ¿no?, de ese salario medio, que es el salario medio neto, es decir, incluyendo ya si es que tuviera lugar el posible pago de impuestos, ¿no? Por lo cual esa subida está ya en principio incorporando el potencial pago de impuestos y por eso estamos hablando de un 4,4%. ¿No? Es otro mensaje importante. Mire, yo no sabía ni nadie del espacio Sumar y me atrevo a decir que nadie, ni él mismo, sabía esto. De hecho, el señor Carlos Cuerpo, la tarde del lunes, hizo declaraciones a medios diciéndole a todo el país que la decisión no estaba tomada. Me remito a lo que ustedes han publicado, han escrito y han emitido. Me atrevo a decir que una parte del gobierno se ha enterado exactamente igual que yo y mi equipo, justamente media hora antes de comparecer en Moncloa. ¿Quién miente aquí? Entre trileros anda el juego. Totalmente. Y ambos son trileros, cuidado. Es curioso también cómo el que era hasta casi una persona, mala persona, como decía Montero, sí, luego se convirtió en una persona buena desde el momento en el que aceptó la subida del salario mínimo y también el tema de la reducción de jornada. Bueno, en fin. Se va a seguir hablando de esto, ¿eh? Se va a seguir hablando, claro. ¿En qué cabeza cabe que un miembro del gobierno, además vicepresidenta, no sepa lo que se va a aprobar en Consejo de Ministros? En fin. Parece una encerrona. María Jesús Montero, lo último que dijo, y fue en el día de ayer, viernes, es que hay que hacer mucha pedagogía de la importancia que es pagar impuestos y que esto solamente va a afectar a un 20% de los que perciben el salario mínimo. El otro 80%, como tienen hijos y tienen otras desgravaciones, no van a tener que presentarlo. Por tanto, le ha quitado hierro a la polémica, o eso es lo que ha intentado, insistiendo en que estas personas, una vez que cada año se le va subiendo, ya es la 7ª subida consecutiva, ya no es un salario de 730 euros, como cuando llegó Sánchez al poder en el 18. Esto ya son casi 1.200 y también tienen obligaciones, tienen deberes, ha dicho. Ay, Hacienda, Hacienda, Hacienda no perdona. Solo hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y pagar impuestos. Gracias, Leticia. Hasta la próxima. A ti, si me invitas.